Iglesia, empezamos un nuevo año. Es un día más que nos da el Señor para que podamos realmente estar en comunión con Él, como Él quiere. Y por eso, antes de empezar este primer tema de la nueva serie en este nuevo año, te invito a que puedas inclinar tu rostro y poner tu corazón para escuchar su palabra en esta hora. Padre, bueno, te damos gracias por quién eres tú, Señor, y tu obra en medio nuestro y en nosotros, Señor. Necesitamos ser conscientes de tu presencia cada día, de tu obrar, de tu amor, de tu disciplina, de tus correcciones, de tu misericordia. Y en este año, Señor, al empezar esta nueva etapa, queremos rogarte que seas tú hablándonos hoy una vez más. Que sea a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, quien trate con nosotros hoy también. Esto lo entregamos a ti para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Es un nuevo año, ¿verdad? Y probablemente hacia esta época hemos acostumbrado a saludarnos con feliz año. Y algunos dicen, bueno, esperamos que este año empecemos con el pie derecho. Pero te voy a contar cómo empecé yo este año. 2 días antes de Navidad tuve un accidente. Y justamente un bulto cayó sobre mi pie y me fracturó el dedo mayor o el dedo gordo del pie. Estuve fracturado y sigo aún fracturado. Está en proceso de tratamiento, que se suelde. 2 días antes de Año Nuevo, tuve un problema en el ojo. Estuvo todo rojo, unas venas estaban allí. Tuve una hemorragia subconjuntiva, que gracias a Dios ya está también pasando al día de hoy. Pasados 5 días de la primera semana de enero, nos enteramos en casa que una persona a la cual habíamos visto justamente antes de Año Nuevo está con COVID. Y ello implicaba que nosotros podíamos también tener, así que nos hicimos la prueba molecular sobre la marcha, recién el miércoles último, y vinieron a hacernos la prueba. Y gracias a Dios, negativo. Pero toda esta primera semana ha sido así, ¿verdad? Iniciamos con el pie derecho. ¿Tú qué dices? ¡Feliz año! Y qué bueno recordar cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos y nos dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre, en todo tiempo. No hay distingo de circunstancias por las cuales no digamos, hay que ser conscientes delante de quién vivimos y para quién, independientemente a las circunstancias que podamos estar transitando temporalmente. Tenemos también que considerar que hay metas no solamente personales, ¿no? Poder tener un nuevo empleo o un empleo si no lo tenemos, culminar un estudio o iniciarlo, empezar cosas o dejar de hacer cosas. Y así como hay metas personales, hay también metas colectivas. Y creo que como iglesia algo que anhelamos todos es volver a los cultos presenciales, ¿verdad? Claro que sí. Pues bien, te cuento que más allá de la situación administrativa que tenemos para poder volver hoy, es que estaba todo arreglado, te cuento, para este fin de semana, el primero del año, en el colegio, ¿verdad? Humboldt. ¿Y qué sucede? Sucede que justamente más allá de la declaración ministerial que ya se inició una tercera ola, hemos podido comprobar que hay varios hermanos, ¿no?, de la congregación, guías de grupos pequeños, que están con COVID. Nos hemos enterado también que esta primera semana hay pastores de Lima al Encuentro con Dios, sus familias que están con COVID. Y todo esto va sumándose a todo lo que ya justamente el ministro de Salud indicó, que el crecimiento exponencial de los contagios justamente estos días ha ocasionado que hayan nuevas medidas, ¿verdad? Y entonces, frente a esta situación, como pastores tenemos que tomar decisiones. ¿Continuamos con el culto presencial? Consideramos que no, por un tema de tu cuidado, tu salud, aún tu vida misma, si es que nos llegamos a contagiar. Porque podemos llegar a decir, estamos todos vacunados, pero así como
hemos tenido contactos con terceros porque no vivimos absolutamente abstraídos de la comunidad, porque vamos a hacer compras, etc. ¿Qué pasa si nos hemos contagiado y somos asintomáticos? Por más que estés vacunado, ¿verdad? Y tal vez, obviamente, sin ninguna intención podemos llegar a estas esferas, estos cultos presenciales y poder contagiar a alguien. Y tuvimos que decir, bueno, suspendamos por un tema tal vez temporal estos servicios, que todos queremos volver. ¿Y qué decidimos? Volver a la virtualidad, ¿no? Grabando desde el templo, como lo hicimos últimamente, y no sabes. Justamente parte del equipo también está menguado, el equipo técnico. Y eso ha significado que tampoco incluso podamos ya estar para este primer fin de semana grabando desde las instalaciones de la iglesia, sino desde casa. Y por eso tú has visto un servicio ahora distinto. Porque son situaciones que se van presentando día a día esta primera semana donde dices, bueno, feliz año y queremos empezar con el pie derecho. Fíjate, también a nivel de iglesia. Y entonces, ayer sobre la marcha estuvimos justamente grabando la prédica para ahora. Y el sábado por la mañana, ¿sabes qué nos dicen? Que ese video, esa grabación, tiene un mal audio que no puede salir. Hay que volver a hacerlo sobre la marcha, sábado en la tarde, previo ya al culto. Recordemos, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, tú bien sabes, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y el tema es ese, hermanos, que debemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta hoy que hay una lucha espiritual, que como pastores hemos tenido un retiro y estamos viendo y proyectando justamente cómo adoptar nuevos planteamientos para el crecimiento espiritual de la congregación. Y significativamente la oposición, ¿no? La oposición del enemigo se plantea. Y tenemos que tenerlo presente porque tenemos que darnos cuenta, hermano, que la vida de fe no es sencilla. La vida de fe tiene costos. La vida de fe hay que asimilarla y asumirla con responsabilidad y con valentía cada día. Que tenemos que tomar decisiones también como pastores frente a la congregación para dar cuenta a Dios. Y es por eso que en estas circunstancias vimos que era muy importante que cada uno de nosotros pudiera tener un tiempo particular personal volviendo a las Escrituras. Pero como pastores anhelamos que cada miembro de la iglesia de Miraflores tenga su tiempo personal con Dios. Yo recuerdo que ese pasaje allí en el libro de Mateo, cuando se acercan los saduceos a Jesús y le dicen, mira, hay un hombre que tiene una mujer y que no ha podido tener hijos, pero fallece. Y entonces el hermano la toma para que pueda levantar descendencia para el difunto. Pero fallece y no tienen hijos y así sucesivamente hermano tras hermano. Y los saduceos, que no creen en la resurrección, le preguntan a Jesús, en la resurrección, esta mujer de cuál de todos los hermanos será. Y Jesús les dice allí en Mateo capítulo 22 lo siguiente, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay una respuesta que va a decir, ¿sabes qué? Esto va a suceder allá. Pero la premisa y por donde empieza Jesús es, están equivocados en esas concepciones teológicas incluso que plantean. ¿Por qué? Hay una razón. Desconocen las Escrituras. Hierran en sus concepciones espirituales de acercamiento hacia Dios, sencillamente porque desconocen el escrito está, desconocen la palabra. Y eso es algo que tenemos que tener presente hoy. Porque podemos decir, creemos en Dios, tengo fe, sí soy cristiano, pero
desconozco la palabra. ¿Y sabes qué? No podemos vivir así una vida de fe y que se diga que somos discípulos de Jesucristo, que amamos a nuestro Señor con todo, si es que no le conocemos. Porque solamente conociéndole realmente es que podemos amarle como Él quiere que lo hagamos. Y es por eso que tenemos que tener eso presente. Porque aún los que no conocen las Escrituras hacen sus planteamientos pues teológicos, pero errados. ¿Te das cuenta? De otra parte había un grupo de judíos, esos que siempre conversaban y estaban alrededor de Jesús. Y Jesús le dice a ellos allí en el Evangelio de Juan capítulo 5. Les dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Es Nueva Traducción Viviente esta versión. En la versión del 60 dice, escudriñad las Escrituras, ¿verdad? Pero es interesante que a diferencia de los otros, los saduceos, que erraban porque desconocían las Escrituras, estos son unos que sí la estudian. Y la estudian a fondo. Y diría, wow, son como los de Berea en Hechos, ¿verdad? Debe estar bien. Pero Jesús le dice, no, no están bien. Porque por más que la estudien, tienen la perspectiva equivocada también. Tienen un acercamiento a la palabra que no es el correcto. Porque ustedes están pensando en la vida eterna aquí a través de la lectura de esto, pero dense cuenta que lo principal, lo tangencial de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, soy yo, porque las Escrituras hablan acerca de mí. Eso decía Jesús. Y es tener la perspectiva correcta en el acercamiento, ¿qué? A la palabra. Y es por eso que estamos interesados, afanados, entusiasmados en que tú y yo, todos los de la iglesia, podamos abrir nuestra Biblia cada día y tener ese acercamiento para poder justamente vivir la vida de fe como Él quiere, no como nosotros ni queremos ni creamos que se debe vivir. Por eso al empezar este año 22, empezamos con nuestra lectura de los libros de la Biblia, ¿verdad? Y bueno, para mí ha sido un deleite, un gozo, o sea, me he apasionado, me he vuelto a enamorar de esta lectura cotidiana. Te cuento, el año pasado al ver al grupo de mujeres que también hacía este reto de leer la Biblia de un año, quise acompañarlas, pero es muy demandante. Tenía que leer más de 20 capítulos para ponerme al día porque estaba tarde. Me compré hasta una Biblia, lectura todo el año, pero no lo pude terminar. Y entonces, ¿qué hice? No, tengo que empezar con el año. ¿Y por qué solamente yo? ¿Por qué no mis hermanos? ¿Por qué no toda la iglesia? Y además, si tenemos un devocional por audio, alinearnos y hagámoslo mesuradamente, tranquilo, con pauta, para que aquellos que tal vez un día no lo puedan hacer, se pongan al día los fines de semana y acabemos todos. Que todos podamos leer la palabra a conciencia. Y empezamos, y yo seguramente no sé cómo te digo a ti, espero que también como a mí. Hemos podido releer cómo Dios se revela con antelación a su creación, ¿verdad? Que Él es la causalidad de todo y que no es la casualidad la que ha gestado esta creación, ni la evolución. Vemos, por ejemplo, en esos dos primeros capítulos cómo es que se menciona el inicio de la creación y la culminación de la creación, que entre otras cosas nos muestra cómo un Dios que tiene un orden, que establece cada cosa en su momento, que a cada cosa le da un propósito y que finalmente culmina su tarea, que no la deja a medias. Y cómo me hace reflexionar a mí es, ¿y yo dejo las cosas a medias? ¿Te das cuenta? Porque no se trata de leer un libro de la Biblia como si fuera un libro de historia. Y entonces ya me sé capítulo 1 y 2 y en qué día creó tal cosa. Pero comencemos a meditar, a deleitarnos, a masticar esto que Dios pone delante de nosotros, ¿te das cuenta? Y eso es apasionarnos por la palabra, porque allí vamos a poder apasionarnos por Dios y amarle más. Y eso es lo realmente trascendente, hermano. Vemos cómo en estos primeros 10 capítulos, que ha sido la primera semana, ¿verdad? Dios estableció el trabajo, mostrándonos que los hombres tenemos que también tener responsabilidades y que dar cuenta. Cómo se establecieron límites para nosotros y que la vulneración de los mismos va a acarrear responsabilidades, va a traer consecuencias para nosotros. Se estableció en este libro, por ejemplo, de los orígenes, ¿no? Los comienzos, el Génesis,
que se habla de los seres vivos y de pronto, tras el pecado del hombre, se habla también allí de ¿qué? De la muerte. Yo me pregunto, ¿Adán y Eva tendrían una concepción clara de lo que Dios les decía sobre la muerte? Si es algo que no se había experimentado hasta ese momento. Pero Dios va revelando a cada momento, a su tiempo, aquello que el hombre necesita conocer y tal vez, como en este caso, algo que no sea de su agrado, pero que va a cumplir los propósitos de lo alto en la vida del ser humano. Tras el pecado vamos a ver cómo hay esa argumentación reiterada del hombre y la mujer que cayeron, ¿verdad? Para justificarse ante Dios y que no les vale de nada porque realmente fueron condenados. Y tal vez tengo que yo decir cuánto me siento yo identificado con esto. Que yo también trato de avalar o justificar mis propios errores, mis propios pecados, mis propias faltas ante Dios y ante otros. ¿Te das cuenta? Porque para eso también sirve la palabra. Para yo verme reflejado en ella y decir, ¿qué quiere enseñarme Dios a mí hoy también? Ese hombre pecador que en esa condición pues no quiere ser descubierto, que nadie lo ve y se esconde de Dios, ¿verdad? Y así también nos escondemos nosotros, que no queremos que nadie se entere de nuestra falta, pero frente a esa condición emerge ese protoevangelio, ¿verdad? Ese anuncio de la encarnación del Hijo. Vemos cómo Dios ofrece salvación por gracia a ese hombre que ha caído en desgracia, ¿verdad? Vemos que tras esta primera generación caída emerge pues una nueva generación piadosa, pero que lamentablemente la Escritura también nos muestra una realidad cruda, latente, ayer y hoy también actual. ¿Cuál es? Dice la Escritura que la maldad de los hombres es mucha y que todo designio del pensamiento de corazón son de continuo solo el mal. Yo pregunto, si un hombre perfecto que anduvo en los caminos del Señor, que anduvo caminando con Él, y no que fuera sin pecado, sino que realmente podía caminar con Dios de manera irreprochable, ¿por qué yo no puedo hacerlo ahora? ¿Por qué no? ¿Por qué no tú? Por eso, al leer la Escritura debemos aprender a deleitarnos en esta circunstancia, en esta posibilidad, hoy en libertad. Y estar atentos como dijera Samuel, ¿te acuerdas? Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Y esa debería ser nuestra actitud cada que nos acercamos a Dios. Cada día. Cada día. Cuando hablamos de nuestra visión, somos discípulos llamados a ser discípulos. Tenemos que entender que para que esto sea una realidad en nosotros, esta palabra de Dios tiene que afincarse en nuestras vidas. Tiene que ser una realidad en nosotros. Si no, nada va a pasar. Esta palabra tiene que enamorarnos más de Dios y querer hacerlo buscar. Acercarnos más a su presencia. Y entonces, conocerle. Entrar en su secreto y allí postrarnos, sabiendo quién es Él, rendirnos ante Él, humillarnos y adorarle. Porque conociéndole más, vamos a poder entonces vivir como Él quiere. Y viviendo como Él quiere, vamos a poder ser testimonio al resto, a la sociedad. Para ser discípulos y luego hacer discípulos, la gente tiene que vernos primero a nosotros como discípulos. Y hay que tomar medidas prácticas para ello. Porque no se trata de hacer cosas. La vida de fe no es un activismo, pero no puede ser un tema de inercia. Yo soy y que la gente así espontáneamente vea. No, también tengo que hacer. Ser discípulo es para ser discípulo. O sea, hay algo que hacer. No vivir solamente haciendo cosas, pero no dejar sin hacer nada. Hacia Navidad, yo compartí el mensaje del culto navideño del 24 a todos mis contactos de mi celular. Se los mandé por allí, por WhatsApp. Hacia fin de año les reenvié a los mismos, a los no creyentes que tenía en mi contacto de teléfono, les envié el plan de lectura de la Biblia.
Y claro, bueno, todos aquí en Perú mayormente tenemos un contexto religioso, católico, y nadie que le plantes una lectura de la Biblia te va a decir no, capaz no te digan nada y otros dirán gracias. ¿Cómo pasó? Algunos más interesados. Y es interesante que hasta uno de mi promoción que había manifestado interés se conectó el miércoles último en el culto de oración. Y al final del culto de oración, que estuve de comienzo a fin, me escribió, ¿no?, a mi WhatsApp personal. Y está pendiente de una conversación con él. Dejemos que nuestras vidas sean impactadas por Dios. Y para eso tenemos que apasionarnos por Él. No hay otra manera. Porque la manera que seamos nosotros, primeramente, como sus discípulos, impactados por la presencia de Dios y el obrar de Él en nosotros, entonces los otros, los demás, la sociedad, podrá ver en nosotros a un verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Cómo entender este desarrollo de la visión? ¿No? Y vamos terminando. Porque dice, bueno, ¿cómo es que se desarrolla? ¿De qué manera concreta se lleva adelante esto de la visión de Miraflores? Bueno, lo hemos, digamos, desagregado, desarrollado en 4 elementos. Quiero que tú escuches bien, porque tiene que ver justamente ahora con nuestro quehacer como iglesia de Miraflores hacia adelante, desarrollando nuestra visión. Somos discípulos, llamados a ser discípulos, ¿cómo? De la siguiente manera, ¿cómo queremos que nos vean? Somos una iglesia de personas apasionadas por Dios, que vivimos y predicamos la palabra, fortaleciendo familias para influir positivamente en nuestra comunidad. Lo repito, somos una iglesia de personas apasionadas por Cristo, que vivimos y predicamos la palabra, fortaleciendo familias para influir positivamente en nuestra comunidad. 4 elementos constitutivos que desarrollan justamente nuestra visión de iglesia. Y hemos visto hoy la primera, que debemos ser apasionados por el Señor. No hay otra manera de llevar adelante. La gente no va a ser impactada por algo que yo vaya a decir, sino por cómo vivo. Viviendo la fe correctamente como discípulo del Rey, entonces ellos van a poder oír recién lo que yo diga. Si no, ni me van a escuchar, ni te van a escuchar. Porque van a poder llegar incluso a ver este mensaje es opuesto a la forma en que vives, a la forma en que vivo. Y tengámoslo presente. Porque cuando el mensaje, la persona del Señor impacta nuestras vidas son transformadas. Acuérdate de esos pescadores a quienes Jesús llamó. Los dejaron todo y le siguieron. ¿Cuántos hombres que fueron sanados y personas que fueron libertadas justamente de demonios, sus vidas cambiaron y fueron hombres que fueron libertados de la esclavitud y comenzaron a seguir y a proclamar a Jesús? Ese Saulo de Tarso que se convierte en Pablo. Fíjate cómo su vida impactada por Jesús cambió totalmente. Es así. Cuando un hombre y una mujer son apasionados por Dios, su vida no puede ser igual, no va a ser igual. Y eso es lo que anhelo también para ti, como miembro de la iglesia, como hermano en la fe. Termino con una referencia que sale en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Allí aparece que hay un hombre que es cojo de nacimiento y al cual traen al templo para que allí en la puerta de la hermosa él pueda pedir colaboración, limosnas. Y en eso están ingresando Pedro y Juan. Y este hombre que está allí los ve esperando justamente recibir de ellos algo. Y ellos también lo ven. Y Pedro le va a decir, bueno, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo los toman y lo levantan. Y dice que sus tobillos y sus pies se afirman. Y entran al templo y todo el mundo asombrado. Y allí se da justamente lo que cita Hechos 3, verso 11 en adelante. Dice la palabra, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y después, haciendo referencia que es Jesús, dice,
Y por la fe en su nombre, en Él, en Jesús, a este que era cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Sabes qué me encanta de esta exposición aquí de Pedro y Juan? Que a pesar de que todo el mundo está absorto de este tremendo milagro acontecido, ellos dicen, por favor, ¿por qué nos miran a nosotros? Este obrar maravilloso no es obra nuestra. Reenfóquense, porque tienen que ver no al hombre creado, sino al Creador. Tienen que reenfocarse en aquel que Dios trajo para la salvación de este mundo, en Jesús. Qué hermoso mensaje, no atraer la mirada sobre nosotros, más bien direccionémonos hacia Jesús nuestro Señor. Él es quien hace realmente la obra entre los hombres. La hace en ti, la hace en mí. Termino diciendo, anhelamos ser discípulos de Jesucristo, pero para esto necesitamos ser personas, en primer lugar, apasionadas por Dios. Apasionadas por Dios. Y entonces el impacto de Dios en nosotros sí que nos va a llevar a una verdadera y real transformación espiritual y en todo ámbito. Será lo que la gente note también. Y ellos entonces también podrán oír y creer. Que realmente este tiempo de inicio del año sea un tiempo de especial bendición para cada uno. Hay una lucha por delante, estás viendo. Sí, feliz año. Claro, todo el mundo quiere tiempos distintos, tiempos de paz y gozo. Pero recordemos lo que dijo Pablo, y lo cité al inicio. Regocijaos en el Señor siempre. Hay tarea por delante, iglesia. Tenemos trabajo por hacer. Y hasta que el Señor venga, breguemos y continuemos con expectación en hacer ello. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y rogamos que la misma se encarne en nuestros corazones y se haga realidad para que te honremos con vidas que te adoren y expresen realmente lo que es un discípulo que te ama. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde y les cuide, iglesia.